Un saludo, profesor. Mi nombre es Edwin Macho, estudiante de informática en la sección 736. Para explicar mi infografía que realicé acerca de la administración de base de datos y manejo de transacciones. Como ya todos sabemos, un software debe trabajar sobre una base de datos, es una parte fundamental. Entonces, comenzaremos con funciones del administrador de datos, también conocido como analista de datos. Es el responsable de procesar los datos de un modelo de datos. En sus principales funciones podemos encontrar la número 1, filtrar datos relevantes. Él se encarga de verificar que los datos sean relevantes para ser almacenados en la base de datos. Número 2, monitorea el flujo de datos de la organización. Lleva un control y un monitoreo del flujo de datos de la organización. Número 3, diseñar modelos de datos basados en conceptos. Esto quiere decir que de un concepto de un software o de un pensamiento puede realizar una base de datos real. Número 4, analiza y desglosa los datos para el entendimiento de personas sin conocimientos técnicos, es decir, puede explicar una base de datos de una manera simple. Vamos con funciones del administrador de base de datos. Como dice mi infografía, es una persona encargada de las actualizaciones, mantenimiento, optimización y de crear una copia de seguridad de la base de datos. Es decir, es el responsable de la base de datos, lleva mantenimiento, realiza la optimización y se encarga de la seguridad. Es un rol muy importante que también se conoce como coordinador de base de datos. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, número 1, crear y diseñar bases de datos. Número 2, garantizar y monitorear los requisitos de la base de datos. Número 3, garantizar la seguridad de los datos de la organización. Ahora vamos con herramientas de administración de bases de datos. En este apartado he decidido dar un ejemplo y el nombre de los administradores de base de datos que considero más reconocidos. En el número 1 tenemos a PJ-MyAdmin. En el número 2 tenemos a Adminer. En el número 3 tenemos a DB Visualizer. Número 4 a Quest. Y en el número 5 a PHP-MyAdmin. En el siguiente apartado vamos con transacciones de base de datos. Como dice en mi infografía, es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo, de tal manera que se puedan cumplir todas las acciones o ninguna. Es decir, que en una transacción que se cumplan 4 acciones. Si una de ellas no se cumple, no se cumplirán las otras 3 y se enviarán al punto de inicio. Operaciones de una transacción. Número 1. Inicio de transacción. Operación que marca el inicio de la transacción. Número 2. Leer o escribir. Operación de lectura o escritura. Número 3. Fin de la transacción. Verifica si la transacción debe abortarse. Número 4. Confirmar. Confirma que la operación haya terminado con éxito. Número 5. Abortar. La transacción terminó sin éxito. Vamos ahora con la estructura. Número 1. Transacciones planas. Consiste en una secuencia de operaciones primitivas cerradas entre las palabras claves begin y end. Transacciones anidadas. En estas transacciones se obtiene más concurrencia debido a que se pueden tener transacciones dentro de la misma. Es decir, que se pueden tener 3 o más transacciones dentro de una transacción, lo cual puede generar concurrencia. Estado de transacciones. Transacción activa. Estado de la transacción después de iniciar. Número 2. Transacciones parcialmente confirmadas. Estado de verificación de la transacción de manera que no interfieran con las demás transacciones. Número 3. Transacción confirmada.
es decir, que la transacción concluyó con éxito. Número 4. Transacción fallida. Es posible que la transacción deba ser cancelada. Número 5. Transacción terminada. Indica que la transacción ha abandonado el sistema. Ahora vamos con el siguiente apartado. Propiedades deseables en las transacciones ACID. Bueno, podemos decir que las transacciones siguen 4 propiedades básicas bajo el acrónimo ACID, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. En atomicidad, esto dice que asegura que todas las operaciones dentro de la secuencia se completen satisfactoriamente. Número 2. Aislamiento. Permite que las operaciones sean aisladas, transparentes unas de otras. Es decir, que no choquen entre ellas o que... Es decir, que no estén juntas, pues que sea una separada de la otra. Consistencia. Asegura que la base de datos cambie de estado de transacción exitosa. Durabilidad. Asegura que el resultado del efecto de una transacción completada permanezca en el sistema en caso de error. Es decir, que se mantendrán los datos de las transacciones así el sistema haya caído en algún error. Ahora vamos con el último apartado, que sería problemas de concurrencias. En los problemas de concurrencia, el término concurrencia de un sistema de administración de base de datos permite que muchas transacciones concurrentes no interfieran entre sí. En sistema multiusuario es necesario un mecanismo para controlar la concurrencia, ya que puede producir inconsistencias importantes. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se generan concurrencias, las transacciones pueden ralentizarse, pueden chocar entre sí, no se completan. Entonces, un sistema multiusuario necesita un control de concurrencia para que no existan este tipo de problemas. Algoritmos optimistas. Estos algoritmos verifican el correcto ordenamiento de las transacciones sobre cada acceso de gránulos, al igual que los algoritmos de bloqueo. Algoritmos de bloqueo. Estos algoritmos están basados en candados. Las transacciones indican solicitando candados al despachador llamado administrador de candados. Estos pueden ser compartidos de escritura y exclusivos. Es decir, que las transacciones deben pedir un permiso, un acceso para poder realizarse satisfactoriamente. Gracias por su atención. Esto ha sido todo.